vamos a ver hoy orando con el propósito de la piedad. No olvidemos que en estas disciplinas espirituales que estamos viendo, el propósito principal de todas las disciplinas espirituales o todo lo que nosotros hacemos es ser conformes, hechos conformes a la imagen de Cristo. No simplemente, como decíamos la vez pasada, no meditamos la Biblia solo por meditarla, no leemos la Biblia solo por leerla, o no memorizamos versículos solo por memorizarlos, y no meditamos solo por meditar, sino que todo lo hacemos como dice 1 Timoteo 4:7. Como dice 1 Timoteo 4:7. ¿Nadie recuerda? 1 Timoteo 4:7. Ese es el versículo lema de todos estos estudios. ¿Cuál era? ¿Se me olvidó? Disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Dice el texto, el ejercicio físico de nada aprovecha, más bien, disciplínate en la piedad. Entonces nosotros debemos ser disciplinados. Y yo quiero empezar con una cita, yo la puse en el Face, cuando algunos la leyeron, otros no. Me pareció una cita muy interesante, y es de un hermano que se llamaba Albert Edward Day, y él dice: los cristianos somos gente indisciplinada. Allí yace la razón de la falta de deseo espiritual y la falta de poder moral. O sea, este hermano dice una verdad que es totalmente cierta. Nosotros somos gente muy indisciplinada. Los cristianos, si tenemos algo, es que, digamos, a diferencia de otras religiones, aunque obviamente ellos lo hacen con unas motivaciones erradas, pero es lo que sí muestran, por ejemplo, la disciplina que ellos tienen, nosotros no. Y mucho de nosotros luchamos a veces con el deseo espiritual, con tener un deseo por las cosas de Dios. A veces no tenemos ese deseo, es simplemente porque no nos ejercitamos en esto que estamos estudiando. Y obviamente lo que pasa muchas veces es que la gente nos critica nuestra falta de demostrar y aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida, por lo mismo, por falta de disciplina. Si nosotros nos dedicáramos realmente a aplicar las escrituras a nuestra vida moral, o lo que la gente ve, nuestra forma de vivir, la gente diría una cosa muy diferente. Entonces, esta cita es muy importante. Bueno, vamos a empezar con una ilustración. Resulta que en Estados Unidos está el receptor de ondas de radio más grandes del mundo. Está en este estado de Nuevo México, en Estados Unidos, y le llaman el parche de hongo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, algunas de pronto películas o en fotos, que en la mitad del bosque o en algunos lugares en Estados Unidos hay unas antenas muy grandes, y estas antenas son como un cráter, como un hueco que está todo pavimentado por dentro, y estos huecos están casi metidos en el piso, ¿sí? No son como las antenas que nosotros vemos de televisión, o bueno, son como esas, pero mucho más grandes, y están metidos en el piso. Tienen kilómetros de longitud, ¿sí? Yo no sé si alguno lo han visto, ¿sí? ¿No? ¿Nunca lo han visto? Estas antenas muy grandes forman son una serie de satélites de varios kilómetros de longitud también, y todos estos conjuntos forman un gran telescopio. Sí, todos estos forman un gran telescopio ahí que usan los astrónomos. Muchos astrónomos vienen de muchas partes del mundo a este lugar a ver las imágenes que estos grandes satélites captan del espacio exterior. ¿Sí? Estos telescopios tienen la capacidad de recibir ondas de radio muy tenues de distancias muy largas y crear como una especie de imágenes de cuerpos, digamos, que hay mucho más lejos de allá de nuestro sistema solar. Ahora, ¿por qué se necesita un telescopio tan grande? Se necesita porque muchos objetos están a distancias muy lejanas, como años luz, y emiten ondas de radio muy débiles. Entonces estas grandes antenas o estos grandes aparatos tienen esa capacidad de recibir estas señales. Ahora, nosotros vemos y notamos acá que tan grandes distancias cruzan los hombres, digamos distancias de años luz, en el espacio, para ellos poder recibir alguna señal de estos cuerpos celestes que están muy lejos de nuestro planeta. Pero cuánto los hombres, o cuán poco están los hombres interesados de recibir, entender las señales que Dios ha dado a los hombres a través de las Escrituras y a través de su Hijo. Entonces vemos que los científicos hacen grandes esfuerzos buscando por todo el universo alguna señal, mientras Dios les ha dado una señal muy clara a los hombres a través de su palabra y las Escrituras, como dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces vemos que
Dios nos ha dado esta palabra profética más segura, nos ha dado la Escritura como la forma más clara en la que Él nos habla, ¿sí? No necesitamos ir al espacio, no necesitamos ir a ningún lugar, no necesitamos recorrer kilómetros, años luz para ver Dios que nos ha dicho, sino que vamos a la Escritura y Dios nos habla a través de Cristo, a través de las Escrituras. Ahora, hay una verdad que nosotros debemos entender, hermanos, y es que no solamente Dios nos habla a través de las Escrituras, sino que Dios también está presto a escucharnos. Dios está presto a oírnos. Continuamente Él tiene su oído abierto para escuchar a los creyentes, ¿sí? Dios oirá nuestras oraciones, no importa cuán espectaculares sean o cuán sencillas sean. No importa qué tan tenues sean, no importa en qué momento lo digamos, Dios está presto a escuchar nuestra oración. Entonces, por eso nosotros debemos entender, hermanos, que la oración es la segunda disciplina espiritual más importante después de lo que vimos la vez pasada digamos, consumir, de comer, digámoslo así, la palabra de Dios. Entonces, es más, la relación que hay entre lo que nosotros tomamos de la palabra de Dios y la oración, vemos que, digamos, eso es como lo más importante para nosotros. O sea, las dos disciplinas espirituales más importantes, digamos, para resumir todo esto que estamos hablando durante este mes largo que ya llevamos, es tanto la meditación y el consumo de la palabra de Dios y la oración. Dice acá el autor, dice: la Iglesia del Nuevo Testamento constituyó otras dos disciplinas sobre la oración y el estudio bíblico: la Cena del Señor y los grupos pequeños en las casas. John Wesley, ustedes conocen a John Wesley, era un hermano inglés, enfatizó 5 horas de piedad, añadiéndole a estos el ayuno. Los místicos medievales, los cristianos, digámoslo así, místicos de la Edad Media, hablaron de 9 disciplinas alrededor de estas dos que estamos hablando, como la purgación del pecado, la iluminación del espíritu y la unión con Dios. Digamos, una denominación que se llamaba la Convención de Keswick. Ellos decían que la santidad práctica giraba alrededor de 5 disciplinas diferentes espirituales. Y otro hermano, Richard Foster, dice que habían 12 disciplinas espirituales para el cristiano contemporáneo. Y cualquiera que sea que la gente diga que cualquier disciplina espiritual que exista, las dos más importantes y más básicas son la oración y la lectura bíblica o la meditación bíblica. Sin estas dos disciplinas, el resto de disciplinas no tiene ningún valor. Si yo no conozco las Escrituras y yo no oro, yo puedo ayunar 20 días, yo puedo hacer lo que quiera, pero obviamente eso no me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. Ahora, una de las razones, dice el autor que una de las razones más grandes de falta de piedad en las personas, que las personas son tan mundanas, es la falta de oración. Dice que en los años 80 más de 70,000 personas de una denominación fueron a un seminario de oración y a estas personas le hicieron allá una encuesta. Y esas personas le preguntaron que cuánto tiempo ellos oraban y ellos decían que menos de 5 minutos diarios. Y había más de 2,000 pastores en esta conferencia y sus esposas. Entonces nosotros vemos que hoy en día hay mucha falta de oración en las personas. Hoy prácticamente la gente no dedica mucho tiempo en la oración. Y si nos vamos a hablar de falta de oración, pues es fácil mostrarle a una persona la falta de oración, ¿sí? Pero nosotros debemos entender realmente por qué debemos orar y para qué debemos orar y cómo Jesús nos dice a nosotros en la Escritura que debemos orar. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver hoy es que Dios espera que nosotros oremos, ¿sí? Dios espera, o sea, Dios está a la expectativa de que nosotros oremos. O sea, si nosotros somos creyentes bíblicos y nosotros queremos todo lo que está en la Escritura, pues obviamente nosotros debemos entender que la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? Que oremos. Si la gente dice: Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo no sé. Una que es clara en la Escritura es la oración. Nosotros debemos orar. Y vamos a ir, y voy a pedirle a ustedes que por favor lean los pasajes. Jesús espera que nosotros oremos. Jesús nos ha dicho en la Escritura que oremos. Ahora, este mandamiento de la oración no es un mandamiento impersonal. O sea, no es como que algo nos dice que oremos, ¿sí? Sino alguien es el que nos dice que oremos. Jesús nos pide con toda autoridad y con todo amor que nosotros oremos. Y quiero que por favor alguien me busque ahí rápido, Mateo 6:5. Eso lo vimos hace 15 días. Mateo 6:5. ¿Qué dice Mateo 6:5? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Dice el texto: y cuando ores. Yo creo que en el sermón pasado yo les había dicho que Dios espera, o sea, Él supone que un creyente ora, ¿sí? Por eso, y cuando ores. No es si oras, es cuando ores, o sea, Él asume. Versículo 6 del mismo pasaje.
Otro que por favor me lo lea. Pues tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que va en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6. Y cuando ores, otra vez Jesús asume que el creyente está orando. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y orando, ¿sí? Ya damos 4 veces que Jesús nombra la oración. Cuando ores y orando, versículo 9, del mismo pasaje. No, 9. Se ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Okay. Entonces ahí el texto dice que cuando oremos, y la forma en que Jesús nos explica cómo debemos orar. Entonces Jesús en este pasaje, en 4 veces diferentes, nos dice que nosotros debemos orar. O sea, hay una urgencia y hay una, digamos, un mandamiento que Jesús está dando aquí, aunque no es directo, pero es, digamos, está implícito, y es que los creyentes deben orar. Jesús espera que nosotros oremos. Dios espera que nosotros lo hagamos. Lucas 11:9. Alguien que por favor, o Michael o Leo, no lo han leído, o Camila o Laura. Lucas 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ok, entonces Jesús dice, y yo os digo, pedid. Ese pedir ahí es un texto que vamos a ver nosotros en Colosenses hoy. Es como hacer una petición a Dios. O sea, cuando nosotros oramos, estamos, digamos, nosotros sometiéndonos a la voluntad de Dios, pero cuando se habla de pedir ahí se está refiriendo a un deseo nuestro, ¿sí? a una petición que le hacemos. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, esta parábola del juez injusto y la mujer, la viuda, es mucho más clara porque al principio el versículo 1 nos dice cuál es el propósito de esta parábola. ¿Cuál es el propósito de la parábola? ¿No? Ok, pero ¿cómo lo dice el texto? La necesidad de orar y no desmayar. Entonces está hablando de la perseverancia en la oración. Entonces nosotros debemos orar. O sea, ahí nos dice que es una necesidad, el creyente necesita orar. O sea, usted no ora porque es que le toca, o porque es que la Biblia lo dice, es que me toca. No, es una necesidad, yo soy un verdadero creyente, yo necesito orar, hay una necesidad en mí. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, y si usted no ora, y usted no se asusta, o usted no se da alarma porque usted no ha orado, pues probablemente puede que usted no sea un creyente. Pero un creyente verdadero tiene el deseo de orar. Puede pasar una semana, por ejemplo, y no oró, pero él sabe y se siente mal en su corazón, yo tengo que orar. Debo orar, es una necesidad para mí orar. Ahora, ¿qué pasaría si a ustedes se les apareciera Jesús personalmente, como se le apareció a Juan en la isla de Patmos, en la isla de Apocalipsis? ¿Y qué pasaría si Jesús se le apareciera y le dijera, ora? ¿No orarían ustedes de una manera más fiel, sabiendo que Jesús mismo se les apareció ahí y se lo dijo personalmente? Ahora, los versos que leímos arriba no son espectaculares, pero es el mismo Jesús hablándonos a nosotros diciendo, ora. Es lo mismo. ¿Sí? Expresan la voluntad de Dios para nosotros en este aspecto, ¿sí? Con nombre propio. Y dice Camilo, ora Laura, ora Camila, ora Leo, ora. O sea, es personalmente, como vimos las pasadas en la meditación bíblica. Esos pasajes me hablan a mí personalmente, a mí. Ahora, la palabra de Dios es clara con respecto a la oración. Vamos a leer Colosenses 4:2. O sea, no es algo, la voluntad de Dios no es algo que oculto. Ay, ¿y yo qué tengo que hacer? Es que Dios no es claro en la Biblia. Bueno, Dios es claro en la Biblia. Y quiero que por favor Michael lo lea ahí en la traducción viviente, y el otro que lo lea por favor en otra versión. Ahora le ruego a Evodia y a Sinti. No, Colosenses 4:2. Eso es Filipenses. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense, dice esa versión. ¿Cómo dice en la otra versión, la Reina Valera? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pregunto, ¿cuál es la aplicación, o cuál es el primero? Vamos a ver, ¿cuál es el principio de este pasaje? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? ¿Cuál es el principio que nosotros podemos sacar de ese pasaje?
¿Qué principio bíblico hay ahí? Ustedes me lo van a explicar a mí, yo no les voy a explicar. Oramos, o sea, siempre orar. Siempre orar, pero es una obligación. ¿Qué nos dice? O sea, perseverar. ¿El texto dice que es una necesidad? No, ¿qué dice el texto? Debe ser constante. Debemos ser constantes. En inglés, esta palabra es... En inglés es la palabra devote, o ser devoto de algo, ¿sí? Todo el mundo es devoto de algo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que usted más piensa, yo siempre he dicho esto, en lo que usted más se la pasa pensando, eso es en lo que usted más se preocupa, en lo que usted más se persevera, digámoslo así, en esas palabras. En lo que usted gasta más tiempo, en lo que usted más dedica su esfuerzo. Eso quiere decir que usted es devoto a eso. Y la palabra devoción yo la busqué en el diccionario y se refiere como a una, digamos, como a un interés especial por algo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí a los colosenses es que la oración debe tener una, ¿cómo decimos? Debe tener un lugar especial en nuestra mente. ¿Sí? Debemos ser devotos, debemos preocuparnos constantemente de la oración. O sea, la oración debe tener una atención especial en nuestra vida. ¿Sí? Los cristianos deben perseverar, deben ser devotos, digámoslo así, en la oración, tener devoción por la oración. O sea, que la oración no sea simplemente como algo de segundo lugar. Bueno, pues yo oro cuando puedo, o yo oro cuando tengo ganas. No, aquí Pablo está diciendo que debemos perseverar, o debemos, ¿cómo dice la versión suya? Dedicarse a la oración. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho traducir textos y esas cosas. Yo me dedico a eso, le gasto tiempo. Yo a veces duro hasta la noche ahí traduciendo libros y esas cosas. Entonces, eso es lo que me consume el tiempo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo con respecto a la oración. Nosotros debemos dedicarnos a la oración, ver la oración de tal manera que debemos perseverar en ella. Vamos ahora a leer 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué fue? 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy largo y difícil de entender. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Muy largo ese texto, es muy difícil de memorizar. ¿Orad sin cesar o sin cesar? Orad sin cesar. No, mentira, aquí no hay ningún cesar. Orad sin cesar. ¿A qué se refiere? ¿O qué dice en la versión de Michael? ¿Lo mismo? A mí me gusta la traducción viviente, es muy clara. ¿A qué se refiere a orar sin cesar? ¿Qué creen ustedes que Pablo está diciendo ahí, orar sin cesar? ¿A qué se refiere? Hacerlo siempre, constantemente. Esa es la palabra, constantemente. O sea, no dejar de orar. O sea, el pasaje de Colosenses nos dice la actitud hacia la oración, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud? Y este pasaje de 1 Tesalonicenses nos habla acerca de la oración como una actividad constante. O sea, no, Pablo aquí está diciendo oren constantemente. Ahora, pregunto, ¿Pablo está diciendo aquí que no hagamos otra cosa sin orar? ¿Que nos la pasemos todo el día arrodillados y no hagamos nada más? Ya no vamos a trabajar, ya no vamos a cocinar, ya no vamos a hacer nada. No, es que voy a orar, la Biblia dice orar sin cesar. Entonces me voy a sentar y me voy a arrodillar y me voy a encerrar en mi cuarto y no voy a salir más. ¿Se refiere a eso? No, se refiere a una expresión de relación con Dios. De relación con Dios. O sea, no quiere decir que no la pasemos orando, ¿sabe? Porque la Biblia también dice que vamos a hacer otras cosas también, sino a lo que se refiere es que nuestra comunicación con Dios debe ser ¿cómo? Constante, debe ser una comunicación constante, sin desconectarnos de Dios. Es como si estuviera hablando con alguien en el teléfono y pum, lo llamó a otra persona. Entonces, espera un momentico, y habla con la otra persona y lo está esperando aquí en la línea. Entonces, digamos que con Dios es algo así. Nosotros estamos constantemente hablando con Dios y tenemos que hacer otras cosas y Dios está en la línea esperando, digámoslo así. Entonces, Dios espera eso, que nosotros nos dediquemos a la oración y que lo hagamos constantemente, con una constancia. Como dice Lutero lo expresa de esta manera. Así como la labor del sastre es hacer ropa y del zapatero es arreglar zapatos, la labor del cristiano es la oración. Esa es la labor, por lo que nosotros nos debemos distinguir, es porque nosotros oramos. Ahora, la Biblia nos anima a nosotros, nos hace una invitación divina. ¿Sí? Como el texto que nosotros conocemos de Hebreo 4:16, ¿cómo dice? Acerquémonos. Acerquémonos confiadamente ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Y qué más? ¿Para qué? Para el oportuno socorro.
Entonces vemos aquí que Él nos dice primero el lugar donde debemos ir, al trono de gracia, con un propósito: alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? ¿Para qué necesito misericordia y gracia? ¿Para qué voy al trono de la gracia? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? ¿Qué será oportuno socorro? ¿Eso de qué habla acerca de nosotros? Si la Biblia dice que yo estoy buscando algo para tener oportuno socorro, ¿a qué se refiere? ¿Por qué oportuno socorro? Porque la Biblia habla de eso, que necesitamos ser socorridos. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué es ser socorrido? Ayudado. O sea que nosotros, ¿qué necesitamos? Ayuda cada cuánto. Constante. Por eso una persona que deja de orar es una persona que está diciéndole a Dios que Él es capaz de hacer las cosas a su propia manera y en sus propias fuerzas. ¿Sí? Pero este texto nos muestra aquí que no es una obligación, sino que es algo que es una invitación que Dios hace a las personas viendo la necesidad que nosotros tenemos. Y nosotros estamos constantemente necesitados de algo. Y dice el texto aquí: misericordia y hallar gracia. Por ejemplo, la expectación de Dios por la oración es, digamos, podemos ilustrarlo de esta manera. Digamos que un esposo se va de lejos de viaje, ¿sí? Y la esposa, ¿qué es lo primero que ella espera que haga el esposo cuando llegue allá? ¿Creo qué? Pero me llama, ¿no? Cuando llegue me llama. Entonces ella es la que espera que él llame. Entonces esa expectativa que tiene la esposa de que cuando llegue el esposo allá, por amor a su esposa, y le llame para ver si comió, para ver si durmió, para ver si está bien, es la misma expectación que Dios tiene con nosotros en la oración. El mandamiento de orar es un mandamiento que Dios nos da en amor, no obligado. No es tú tienes que orar porque yo soy Dios, no. Dios desea comunicarse con nosotros y que nosotros nos comuniquemos con Dios. Es simplemente una relación de amor entre Él y nosotros, ¿sí? O también podemos verlo de otra manera: es como un general que espera que sus soldados le den un informe de operaciones en el campo de guerra, en el campo de batalla, ¿sí? Dice aquí un autor que la oración es como el walkie-talkie, o el radio con el que hablan los soldados. En tiempo de guerra no es un teléfono doméstico para nosotros pegarnos a hablar, ay, tan lindo, y para nuestra comodidad, sino es el walkie-talkie, es la forma, el radio con el que yo hablo al general que está escuchando, digamos, el reporte de la guerra. Entonces Dios espera que oremos, porque no solamente es un medio para crecer en la piedad, sino que también la oración es un arma de guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces la oración también hace eso. Obviamente no el decretar y esas cosas, no, pero sí la oración sanamente, bíblicamente. Entonces, en el mejor de los casos, dejar de orar es luchar esta guerra en nuestras propias fuerzas. Y en el peor de los casos, en el mejor es pelear nuestras fuerzas, y en el peor de los casos conlleva la falta de oración en perder el interés por las cosas espirituales y totalmente apartarse de la fe. Entonces vemos aquí que la importancia de la oración. Debemos orar porque estamos en una constante lucha y nosotros no podemos pelear en nuestra fuerza. Y en el peor de los casos, si dejamos de orar, pues vamos a perder el interés. Y eso es que ahí siempre nosotros vemos que la mayoría de personas que se alejan de la iglesia o se apartan de la fe, son personas que lo primero que han dejado de hacer es dejado de orar. Entonces Jesús oraba. Jesús nos dice en Lucas 5:16 que Él iba a lugares solitarios y Él oraba. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Nosotros oramos porque necesitamos orar. Sin esta oración no vamos a ser como Jesús, no podemos ser hechos a la imagen de Jesús. Ahora, ¿por qué muchos cristianos confiesan? Ellos dicen, ellos son sinceros. ¿Y por qué ellos dicen que no oran como deberían? Básicamente la falta de oración se debe a algo, y es la falta de disciplina. Nosotros no planeamos nuestras oraciones. Nuestra oración casi siempre es opacada por otras actividades. Es que tengo que ir a hacer otra cosa, o es que más bien a mí me nace más hacer esto y yo no quiero orar. Y siempre es como que hay un interés por encima de la oración que opaca la oración, ¿sí? O también a veces no oramos porque pensamos que Dios de pronto no vamos a recibir nada de lo que pedimos. Entonces, pues yo para qué oro si yo veo todas las circunstancias igual, ¿sí? Entonces, obviamente esto no lo admitimos públicamente, ¿sí? Nosotros públicamente no admitimos esto, pero nuestra actitud nosotros lo podemos ver, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros viéramos el resultado así, ya, de lo que oráramos? ¿Qué pasaría? Si ya, digamos, Señor, te pido, por ejemplo, un trabajo y me llaman, apenas termino de orar, me llaman. Y me dicen, vea, ya, vi su hoja de vida y lo voy a contratar para esto. ¿Qué pasaría si los resultados fueran así? No me dejaría. Todo el mundo estaría ya orando, o sea, todo el mundo diría, venga, ¿qué hay que hacer? Y todo el mundo se arrodillaría a orar. Todo el mundo tendría ya un roto acá en la rodilla del pantalón, o tener las rodillas así llenas de callos, la gente orando, porque sería Dios así
Tan. Pero bíblicamente y en la realidad Dios no promete responder las oraciones de esta manera. Lo que sí Dios ha prometido es responder la oración, pero no de una manera inmediata ni tampoco a nuestra manera. Muchas oraciones nuestras son contestadas de maneras en que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Bueno, no sabemos, pero Dios sabe por qué y Él contesta nuestras oraciones a su modo. Esto hace que nosotros muchas veces dudemos que el poder de Dios que hay en la oración. Nosotros decimos, pero llevo tantos meses orando por lo mismo y no pasa nada, y veo que oro y nada. Entonces eso nos desanima a nosotros, la falta de percibir que Dios está cerca nos desanima a nosotros también en la oración. Hay momentos en que nosotros estamos orando y parece que estamos en ese momento como que wow, o sea, lo que me falta es nada más ver los ángeles ya, ¿sí? Hay momentos en que la oración es tan intensa, pero hay otros momentos en que la oración no es tan intensa y no sentimos nada, ¿sí? Y es verdad, hermanos, que la oración debe estar gobernada, junto con otras áreas de la vida, no por nuestras emociones, sino por las verdades de la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras emociones son muy frágiles. Entonces, por eso muchas personas dejan de orar. Dicen, pues que yo no oro porque no siento la presencia. Pues que es que esto no se trata de sentir nada. Se trata de yo conocer y entender las verdades bíblicas. Y es poner mi confianza en que yo sé que aunque Dios no lo pueda ver y no pueda sentir, como dice una canción por ahí, sé que Él está ahí, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un deseo de orar, hermanos, Dios está ahí. Aunque no lo notemos, no lo podemos percibir con nuestros sentidos, Dios está ahí porque Él ha prometido escucharnos. La presencia de Dios está ahí. Entonces, ese es lo que nosotros debemos ver. Ahora, también nuestras emociones nos gobiernan muchas veces, y cuando tenemos un deseo de orar, como que aparece otra cosa que opaca ese deseo por orar. Entonces, voy a orar y vamos a ir de algún lugar de paseo. O me llama mi amigo, oiga, me lo invito a tal lado a ir a hacer algo. Bueno, está bien, y oro después y más bien me voy para otro lugar. Entonces, eso también debilita el deseo por la oración. Dice aquí el autor que cuando hay poca conciencia de orar, hay una oración pequeña a Dios. O sea, muchas circunstancias a veces nos llevan a nosotros a arrodillarnos. Yo no sé si les ha pasado que hay circunstancias tan difíciles que la única forma, digamos, de quitarse ese peso, esa carga, es arrodillarnos. Muchas veces no queremos orar, pero vemos la circunstancia tan dura que nosotros decimos, no hay otra, me voy a arrodillar y voy a orar. Y hay otros momentos en nuestra vida que todo está bien, que todo está calmado, que todo está bajo control. Yo no necesito orar. Entonces muchas veces podemos vivir muchos días en independencia a Dios, y esto es orgullo, esto es prepotencia, esto es arrogancia cuando yo no oro, como si la oración fuera solamente para los momentos difíciles, ¿sí? Como dicen mucha gente, el Dios bombero. Entonces, cuando estoy en una situación bien difícil, ahí sí Dios me obliga a arrodillarme, digámoslo así. Pero cuando las cosas no están bajo control, cuando las cosas no se salen de nuestras manos, entonces ahí sí nosotros decimos, todo está bien, no necesito orar. Entonces, hasta que nosotros no nos veamos en peligro y no veamos nosotros la necesidad de esta actitud, el hecho de que Dios quiere que oremos es irrelevante para nosotros. A mí estos pasajes me va a dar igual. Dios quiere que yo ore, no me interesa. Entonces, pero cuando nosotros vemos el Evangelio y nosotros vemos la majestad de Dios, nosotros podemos ver que la oración se convierte en algo indispensable. Cuando nosotros, por el contrario, vemos la majestad de Dios como algo poco, cuando vemos el Evangelio como algo sin importancia, así va a ser nuestra vida de oración. Entre menos meditemos en el ser de Dios, entre menos meditemos en el carácter de Dios, menos vamos nosotros a orar a Dios. Entre menos veamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado, entre menos nosotros meditemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, olvídese que usted va a querer orar. No va a haber ni siquiera deseos de orar. Entonces dice el autor aquí que en cierta ocasión iba en su carro y él prendió la radio y escuchó a unos astrofísicos hablar acerca de la posible magnitud del universo. Y bueno, eso era un número inmensamente grande. Y después estos hombres comenzaron a hablar acerca del peso de la Tierra. Y decía que este peso son trillones de toneladas. Y el autor de este libro se quedaba meditando acerca de la verdad y la majestad de Dios en la creación. ¿Qué tan grande es Dios? Y dice que él paró el carro ahí y comenzó a dar gracias a Dios, comenzó a adorar a Dios en ese momento. Porque él comenzó a meditar en la grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Y eso lo inclinó a él a orar. Entonces, cuando nosotros meditamos en Cristo, cuando nosotros meditamos en las implicaciones del Evangelio, la oración no va a ser difícil. Pero entre menos nosotros meditemos y simplemente nosotros nos arrodillamos a orar y ya, sin haber pasado primero por las Escrituras, va a ser muy difícil la oración. Pues cuando los pensamientos acerca de Dios no son frecuentes, la oración tampoco es frecuente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos orar. Ahora, un segundo aspecto que nosotros debemos ver también de la oración es que la oración se aprende, ¿sí? Vamos a entrar ahora en un segundo punto, y es que la oración se aprende.
Muchas veces la gente quiere orar, pero tampoco sabe. Y yo he notado esto muchas veces cuando una persona está recién, digamos, conociendo la verdad del Evangelio. Una persona, digamos, que hay siempre los del mundo. Una persona del mundo viene, digamos, aquí y quiere orar, pero esa persona se asusta y dice, no, pues yo no sé orar. Entonces, no saben, debemos ver que la Escritura nos enseña a nosotros cómo orar. Michael leyó ahorita Mateo 6:9, cómo Jesús le enseña a los discípulos y cómo los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar. Entonces, todas nuestras vidas cristianas comienzan con el hecho de que no sabemos orar, ¿sí? O sea, aquí ninguno dice, uy, el Señor me salvó, ya, oro como si, mejor dicho, llevara 20 años en el Evangelio. No, yo no sé orar. Entonces, nosotros debemos aprender. Ahora, en cierto sentido, enseñar a un cristiano a orar es lo mismo que enseñarle a un bebé a llorar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no necesitamos enseñarle a un bebé a llorar. El bebé llora porque él solo le sale, usted lo pellizca, pues el niño empieza a chillar. Entonces, igual el cristiano en cierto sentido no hay necesidad de enseñarle a orar, porque él se supone que debe orar. Hay un deseo en él, como dice 1 de Juan, Dios ha puesto su simiente en él y él va a empezar a orar. Ahora, el niño comienza a chillar primero cuando es un bebé, pero luego el bebé comienza a decir palabritas y ya empieza más grande y empieza a hablar más, empieza a articular frases y comienza ya a hablar más claro. Lo mismo se espera con el cristiano va aprendiendo a orar, él va madurando, él va creciendo espiritualmente y él va aprendiendo a orar. Él va aprendiendo a entender que sabe que todo lo que hace es para la gloria de Dios, ¿sí? Todo lo que él va orando. Entonces, por eso la oración es importante, por eso nosotros debemos ir a las Escrituras, meditar las Escrituras y saber cómo orar de acuerdo a las Escrituras. Por eso, como les decía, muchas personas no saben qué orar porque ellos no van a las Escrituras, no tienen un tema para orar. Así llamamos los sábados, ¿no? ¿Por qué oramos? No sé, ¿sí? Porque muchas veces no estamos meditando entre semana las Escrituras o no tenemos algo claro para qué orar. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando aprendemos un idioma, cuando alguien aprende un idioma, sabe que la mejor manera de ejercitar este idioma es hablándolo, ¿sí? Lo mismo se hace con la oración. Nosotros debemos aprender el idioma de la oración y la mejor forma de nosotros aprender a orar, ¿cómo es? ¿Cómo es la mejor forma de nosotros aprender a orar? Orando. ¿Sí? Entonces, orando. Entonces, esa es la mejor manera. Dice Andrew Murray, era un hombre que escribió un libro acerca de la oración muy, muy bueno. Y él dice, él escribió un libro, pero lo más irónico es que él dice esto acerca de la oración. Dice, leer un libro acerca de la oración, o escuchar un sermón, o escuchar una lección acerca de la oración es bueno. Pero la mejor manera de aprender a orar es orando. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Cómo orar en el Espíritu. Y allí John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, él explica cómo orar. Y él dice todas las pautas de orar. Pero ¿qué pasaría si solamente yo leo este libro y no oro? Y no practico lo que está ahí dicho. Pues no me sirve de nada. No conseguimos nada si no practicamos el orar. Nosotros podemos oír una buena canción de un gran músico, ¿sí? Podemos escuchar, por ejemplo, Bach o Mozart, el que usted quiera. Ahora yo les pregunto, ¿yo aprendo a tocar música solo por oír a Bach o solo por oír a Mozart? No, o sea, yo puedo escuchar a Mozart, pero Mozart ahí no me va a decir cómo usar el violín, cómo usar el piano, cómo usar eso. Entonces lo más importante que nosotros debemos es practicarlo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros a orar. Vamos a ir a leer un momento, Juan 16:13. Vemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar. 13. Pasó el tiempo volando, ¿no? Ya va a ser la 11. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Entonces nosotros vemos que hay una aplicación, y una aplicación que nosotros podemos tener de este y a toda la verdad, es que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo orar, cómo utilizar las Escrituras de tal manera que ellas sean el combustible de nuestra oración. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez le han enseñado esto en algunas iglesias donde ustedes estaban, pero a mí nunca me enseñaron esto. Siempre le decían a uno, ore. Pero ¿por qué? Ore, usted solamente ore y ya. Y por eso no era constante en la oración, uno oraba de vez en cuando. Yo personalmente oraba en la iglesia y hacía mis escaramuzas, pero llegaba a mi casa y nunca oraba. Y era por eso, porque no entendía cuál era el combustible para orar. Ahora vamos a ver la meditación en la Escritura otra vez, porque este tema va a estar durante todas las lecciones. La meditación es el eslabón entre leer las Escrituras y orar. Las dos, muchas veces la gente las separa cuando estas dos deberían estar unidas, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia, la cerramos
y nos tratamos de entrar en oración. ¿Sí? ¿Alguna gente ha tratado de hacer eso? Van a leer un pasaje, no entendieron nada y cierran la Biblia y tratan de orar. Yo les digo algo, la oración ahí no le va a fluir ni va a salir nada porque usted no entendió el pasaje. Entonces debe existir una transición suave entre la oración y la lectura bíblica. ¿Y esto cómo ocurre? Cuando meditamos y ponemos la meditación en la mitad. Hay dos pasajes que nos ilustran muy bien este principio. El Salmo 5.1, por ejemplo. Salmo 5.1 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Sí? Lo leo otra vez. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Cuando él dice escucha, oh Jehová, mis palabras, ¿a qué se refiere? ¿A qué está qué? Pues está orando, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos a Dios, ¿eso qué es? Orar, ¿sí? Hay gente que es más postmoderna, ¿no? Estamos charlando, un conversatorio con Dios. No, estamos orando a Dios. No hay que perder esa distancia que hay Dios y yo, ¿sí? Yo me acuerdo de un predicador por ahí, siempre le enseñaron a uno eso. Ponga una silla enfrente suyo sola y usted siéntese y hable. La silla del Espíritu Santo. O sea, eso yo no sé, tantas cosas que inventan. Pero aquí David dice: escucha, oh Jehová, mi clamor, considera mi gemir. La palabra gemir acá se puede traducir como meditar, ¿sí? Meditar. Es la misma palabra que se usa en el Salmo 19.14. Salmo 19.14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice: sean gratos los dichos de mi boca, o sea, sea grata a mí tu oración, mi oración. ¿Y qué más? Y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces suena como muy espiritual, como uy, no, ¿qué es lo que David está diciendo aquí? Que a Dios le agrade mi oración. ¿Por qué? Porque mi oración viene del hecho de que yo he meditado la palabra de Dios, he gastado tiempo meditándola y he podido orar. Entonces aquí palabras se usa o se refiere a la oración. La meditación, dice acá, era la catapulta que movía a David a leer la palabra y después a orar la palabra. ¿Sí? David en el Salmo 5.1 él ha meditado la palabra y luego él le dice a Dios que considere su meditación, él considere sus palabras. A David medita y luego ora. Y en el Salmo 19 encontramos una de las declaraciones más famosas de la Biblia. En el verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Nosotros lo cantamos acá. La ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Que convierte el alma. Ahí la palabra convertir también en el hebreo significa avivar el alma, que la aviva, que le da fuerza, le da energía al alma. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta porque hace eso. Entonces, vemos acá, hermanos, que nosotros debemos leer la Escritura y luego de eso orar. Y voy a terminar con esto y es más o menos cómo es el proceso de la meditación y la oración. Y es que el autor lo explica así. Después de que la palabra de Dios entra a nosotros, la meditación nos permite tomar lo que Dios ha dicho a nosotros y pensar profundamente en esto, digerirlo y luego hablar con Dios sobre él o sobre eso que nosotros leímos en la oración ferviente. Como resultado, oramos acerca de lo que hemos encontrado en la Biblia. Ahora personalizamos esto en nuestras vidas a través de la meditación. Y no solo tenemos algo importante que decir en la oración y la confianza de que estamos orando los pensamientos de Dios a Él, sino que también hacemos la transición sin problemas en la oración, con una pasión por lo que estamos orando. Luego, a medida que avanzamos con nuestra oración, no nos caemos y nos levantamos en la oración porque ya tenemos un impulso espiritual. Entonces, lo que hace la meditación bíblica nos impulsa a nosotros a orar. Y yo les ruego, hermanos, que se dediquen a esto, que lo practiquen esta semana que empieza, si no lo están haciendo y no lo han practicado. Practíquelo y usted va a empezar a ver cómo su vida espiritual va a ser va a ser diferente, va a comenzar usted a tener un deseo más. Porque cuando usted comienza a ir a la Escritura y a meditarla, y usted comienza a escribirla, comienza usted a parafrasear, usted comienza a memorizar textos, eso comienza a avivar su alma, ¿sí? No esperemos a que, oh Señor, avívame, y la Biblia cerrada todo el tiempo. No, debemos nosotros ir a la Escritura y meditar en la Escritura. Por ejemplo, yo personalmente estoy estudiando 1 Timoteo y lo que estoy haciendo es eso, estoy tomando unos versículos de 1 Timoteo y los estoy escribiendo, parafraseando, y saco la idea principal, digamos, de un capítulo y comienzo a meditar en eso. Y comienzo a entender el texto, comienzo a ver o a notar cosas que uno no ve en el texto, y eso comienza a avivar el deseo de orar. Eso comienza a avivar el deseo por las verdades que están ahí. Va a ser mucho más fácil orar, hermanos. ¿Listo? Vamos a dejar aquí. Dentro de 8 vamos a ver, yo creo que dentro de 8 vamos a ver la segunda parte de este estudio de la oración, y vamos a ver cómo los puritanos entendieron la verdad entre la meditación y la oración. ¿Listo?